Buenas tardes. Quiero agradecerles a todos los presentes, los diputados, legisladores que se sumaron a este primer encuentro, periodistas y economistas también, que decidieron acompañarnos. Este es el primer encuentro que se realiza en la legislatura porteña. La intención es empezar a replicar lo que hace la Asociación Argentina de Contribuyentes en el Congreso de la Nación, acá en la legislatura, con todos los legisladores de la ciudad. Y creo que esto es sumamente importante, algo Jonás ya estuvo comentando en relación a la importancia de hablar sobre el tema de los impuestos y de los contribuyentes. Y actualmente, con la crisis económica, social y política que estamos atravesando en el país, me parece que es sumamente necesario que podamos hablar sobre este tema. Especialmente en un contexto en el cual tenemos un presidente que dice que el problema de Argentina es el crecimiento económico. A las 48 horas se le va el ministro de Economía, así que evidentemente Argentina no está tan bien y no está creciendo. Claramente estamos sin rumbo. Hay una brújula que está rota y no está marcando el camino correcto de Argentina. Y esto es importante porque la sociedad está cansada de la incertidumbre económica que la estuvimos viviendo este fin de semana con la renuncia del ministro de Economía. La gente está cansada de no llegar a fin de mes. Está cansada de la incertidumbre de los políticos, de la falta de decisión, de las mezquindades políticas. Entonces creo que es necesario y muy importante que empecemos a hablar sobre estos temas. Yo particularmente en la legislatura me he puesto la meta de presentar proyectos que realmente le generen un cambio a la sociedad. Y en este sentido he presentado proyectos para desregular, bajar impuestos y eliminar los impuestos. Lamentablemente todavía no han sido tratados dentro del recinto ni dentro de las comisiones, pero eso obviamente no me quita a mí el ánimo y las ganas de seguir trabajando en este sentido, porque es un compromiso que asumí cuando asumí un cargo electivo el año pasado. Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, creo que es necesario un giro de 360 grados en la economía. Particularmente, algunos de los proyectos que he presentado tienen que ver con la reducción de impuestos. El primero que presenté fue el de la eliminación de los resúmenes, del impuesto a los resúmenes de las tarjetas de crédito, un impuesto que fijó una alícuota del 1,2% sobre los resúmenes de las tarjetas, sin tener en cuenta que todos los usuarios de tarjeta de crédito en la ciudad de Buenos Aires ya pagan impuestos cuando realizan compras con sus tarjetas de crédito. Por lo tanto, es un impuesto inconstitucional que se presentó el proyecto para derogar. Otro de los proyectos que he presentado tienen que ver con desregulación, como por ejemplo el que presenté para desregular todo lo que tiene que ver con delivery y motomensajería, que son personas que se dedican a este rubro de delivery que lamentablemente tienen que pagar impuestos para poder trabajar, lo cual es inaceptable en un país y en un contexto en donde la mayoría de estas personas decidieron dedicarse a esa actividad en plena pandemia por no tener otra salida laboral. Después, algo comentó Jonás, el proyecto que presenté con él, con la Asociación Argentina de Contribuyentes, tomamos la idea principal del primer proyecto que presenté en febrero para derogar el impuesto a los resúmenes de las tarjetas de crédito. Pero decidimos darle una vuelta, un giro de 360 grados un poco diferente, porque apuntamos a presentar un proyecto que pudiese devolverle a los ciudadanos, en el caso obviamente de que el gobierno de la ciudad gane el juicio que tiene contra el Estado Nacional, que la plata que el Estado Nacional le quitó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la quita de coparticipación que hacen en el 2020 para destinar ese fondo a la provincia de Buenos Aires, se le pueda retribuir a los ciudadanos. Y en este sentido presentamos ese proyecto con la Asociación Argentina de Contribuyentes y creo que sí va a ser algo que va a dar muchísimo que hablar en este contexto, porque siempre se habla de bajar impuestos, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero en lo concreto, cuando se tienen que tratar estas temáticas, directamente no se le dan tratamiento en este recinto. Lo cual me parece algo sumamente grave. Desde que asumimos, y Oscar no me va a dejar mentir, la mayoría de las sesiones que hemos tenido únicamente hemos tratado proyectos de declaración. No hemos tratado ningún proyecto que realmente apunte a bajar los impuestos y no es que no hemos presentado bastantes proyectos. Lamentablemente no somos mayoría
Entonces, en ese sentido, a veces también se torna un poco difícil poder presentar algún proyecto que le cambie un poco la vida a los ciudadanos. En relación al proyecto que presentamos, si bien prevé que si la Corte Suprema de Justicia de la Nación falla a favor de los ciudadanos, se devuelva de forma retroactiva el dinero a los ciudadanos, es un tema que va a dar mucho debate porque este impuesto, además de que fue fijado a través de un proyecto de ley, también fue fijado a través de la ley tarifaria y fue fijado a través de... fue fijado a través de la ley tarifaria y además es lo que se llama un impuesto extra porque fija una especie de IVA provincial sobre las compras de las tarjetas de crédito, declarado inconstitucional obviamente por la justicia, violando además la ley 23.548 y el artículo 31 de la Constitución Nacional. Este impuesto, todos saben cómo se generó, fue la excusa que se puso desde el gobierno de la ciudad para crear el impuesto por la quita de la coparticipación. Y hablando de la coparticipación, me parece que no es un tema menor y es un tema que va a ser muy importante y va a ser el trabajo de los diputados nacionales a tratarlo, porque es un sistema totalmente injusto. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires en particular es una ciudad que es la que está principalmente perjudicada por el tema de la quita de coparticipación, porque es la que más aporta, pero es la que menos recibe. Sumado a esto, en el 2020 se le hace una quita enorme de fondos a la ciudad. Entonces, sí los invito a los diputados nacionales que en el momento de que puedan empezar a debatir esto en el Congreso lo hagan, porque es totalmente injusto de que haya provincias que no producen nada y de pronto las provincias que sí aporten más de lo que reciben. Me parece un tema que va a ser de debate, así como va a ser el proyecto que presentamos con la Asociación Argentina de Contribuyentes, que vamos a impulsarlo obviamente para que se trate, me parece que no es menor. Y esto tiene que ver también con darle una mejor calidad de vida a los ciudadanos. La gente quiere progresar, quiere poder ahorrar, y la importancia de los contribuyentes es que ellos también generan empleo privado. Entonces, si nosotros como funcionarios públicos, desde el lugar donde estamos, no le podemos dar a los ciudadanos esa herramienta para poder progresar, para que puedan ahorrar y puedan generar empleo, estamos haciendo mal nuestro trabajo. Me parece que hay una necesidad enorme de reformas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel de ciudad. Por eso es importante el trabajo que queremos hacer con la Asociación Argentina de Contribuyentes y obviamente voy a invitar a mis pares en la legislatura a que se sumen a esta propuesta porque lo importante es empezar a debatir en consenso y poder generar un cambio importante. Y uno de esos cambios lo vamos a poder generar cuando tengamos que tratar el presupuesto de la ciudad a fin de este año. Va a ser un tema no menor, porque obviamente siempre estando en minoría, nosotros apuntamos a tratar de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la única forma de hacerlo es apuntando a una reducción de impuestos. No es un tema menor, es muy difícil, pero es la única herramienta que nosotros tenemos para, en serio, tener que darle a la gente una posibilidad y una opción para salir adelante. Creo que no es justo que cada vez que haya un problema económico, tanto en la ciudad como en nación, directamente sean siempre los ciudadanos los que tengan que pagar los problemas económicos. La solución que tenemos que dar todos nosotros es empezar a bajar los impuestos. Y no es fácil porque hay que empezar a reducir partidas presupuestarias, probablemente cerrar secretarías. Acá en la ciudad hemos visto que hay dentro de las secretarías direcciones que se superponen con otras direcciones que de pronto manejan un presupuesto diferente para las mismas tareas. Entonces, evidentemente, hay algo que no está funcionando estructuralmente en el gobierno de la ciudad y esto obviamente no es exento de la nación, es un tema que se tiene que empezar a tratar con celeridad. Nosotros, como funcionarios públicos, tenemos esa tarea de empezar a darle a los ciudadanos respuestas para que ellos puedan progresar y empiecen a encontrar una mejor calidad de vida. No podemos seguir, quienes somos funcionarios públicos, permitiendo que los contribuyentes, o como decimos nosotros en nuestro espacio, los pagadores de impuestos, sigan asumiendo las cargas tributarias, sigan asumiendo la responsabilidad económica de un Estado nacional y un Estado provincial
que tiene que velar por el bienestar de los ciudadanos y tiene que empezar realmente a rever ciertas cuestiones en cuanto al presupuesto, especialmente para empezar a sacarle la mano del bolsillo a los contribuyentes, que puedan progresar, que puedan generar empleo privado. Y además, yo creo que no hay nadie mejor que la gente que gana con el fruto del esfuerzo de su trabajo su dinero para decidir qué hacer con él. Y no siempre que sea el Estado que decida qué tiene que hacer con la plata. Y únicamente la opción que da el Estado es seguir pagando más impuestos. Podría contarle un montón de otros proyectos, pero por ahí no están tan apuntados al tema tributario. Uno que se me viene a la mente ahora es el proyecto que presenté para que no sea más obligatoria el pago de la BTV, perdón, el registro. Ahí está, me dice que no, Oscar, con la cabeza. Ese es otro proyecto que está por ser presentado para que no sea obligatoria el pago de la BTV, pero el que presenté fue para hacer optativo el pago el grabado de autopartes, que me parece que hay otra vez, a ver, apuntamos al tema de los impuestos. ¿Por qué? Porque la gente se ve obligada, cuando hace un esfuerzo enorme para tener un vehículo propio, a tener que pagar los impuestos que están extra, obviamente la carga tributaria extra que tiene comprar un automóvil, también tienen que pagar la patente, tienen que pagar el grabado de autopartes, tienen que pagar un seguro, tienen que pagar dónde estacionar, o sea, son siempre cargas tributarias que van recayendo sobre los ciudadanos, que en fin y al cabo lo único que quieren es poder progresar, dejar de pagar tantos impuestos y vivir un poco mejor. Me parece que tenemos que hacer como una pequeña reflexión sobre la Argentina que queremos, teniendo en cuenta que muchos de nosotros debemos tener abuelos que vinieron en barcos a Argentina, escapando de una Europa en guerra, y eligieron este país para tener un pasar económico mejor, para vivir en libertad. Y creo que tenemos que pensar nosotros qué tipo de Argentina estamos construyendo y qué tipo de Argentina le vamos a dejar a las futuras generaciones. Me parece que no es un dato menor y es muy importante que tengamos en cuenta eso, porque vamos corriendo contra el tiempo. En el contexto económico en el que estamos, lamentablemente, la gente ya no aguanta más. Con todo lo que está pasando a nivel país, con la economía, creo que hasta nosotros mismos tenemos esa incertidumbre de que no sabemos qué es lo que va a pasar. Y yo creo que la libertad es justamente ese faro para orientarnos y para poder entender que de una vez por todas lo único que podemos hacer nosotros es empezar a pensar en los ciudadanos y hacer nuestra parte como funcionarios públicos y trabajar en proyectos de ley que le cambian la vida, sobre todo que apunten a bajar los impuestos. Porque créanme que hay otra calidad de vida, pero esa calidad de vida es únicamente con menos impuestos y con más libertad. Muchas gracias.